Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Un área natural protegida es un espacio en que el territorio se destina a la conservación perpetua, como señala el decreto del Parque Nacional Nevado de Colima, que se publicó en el año 1936, hace 84 años. Pero la lucha por la conservación ha sido difícil, prácticamente hasta finales de los años 1990. La del Nevado fue solo una protección de papel. Tras un convenio de coadministración entre las autoridades federales y las del estado de Jalisco, se conformaron los instrumentos de gestión que han podido hacer realidad lo planteado tantas décadas atrás. Esto derivó en la conformación de un patronato que recibe recursos puntuales del gobierno de Jalisco y de otras fuentes, incluso privadas, así como una dirección que ha sido ejecutiva. Lo interesante del tema es que el viejo parque, medido con las tecnologías más modernas, arroja apenas 6.554 hectáreas, menos de 10% de la extensión del macizo volcánico, pues se trata solamente de la zona de alta montaña. Sin embargo, en el proceso de restauración que comenzó en el siglo XXI, se gestionó y sacó adelante, no sin dificultades, un nuevo decreto por Jalisco, el Parque Estatal Bosques Mesófilos del Nevado de Colima, que no solo duplicó la superficie protegida, 7.203 hectáreas más, sino que buscó abarcar a partir del Parque Nacional 4 polígonos de barrancas donde sobrevive la umbría más valiosa del mundo por sus servicios ambientales, el bosque de niebla, un espacio tan diverso como la selva tropical perennifolia, pero considerablemente más amenazado debido a su escasa distribución. Se estima que apenas se extiende sobre entre 1 y 2% de la superficie de los bosques y selvas mexicanos. Estas conquistas han sido de efectos multiplicadores, pues las barrancas son corredores biológicos que ligan la cima del Nevado con los valles y las selvas caducifolias de la parte baja. El problema es la dinámica de cambio de uso de suelo que se da allí. La deforestación por aguacate ha puesto en entredicho la posibilidad de que se mantengan los intercambios genéticos, lo que urge a que se tomen políticas de Estado para ordenarlo, es decir, que no se expandan a costa del bosque natural y que se protejan los cañones que dan la conectividad. Si es verdad que toda victoria en la lucha ambiental siempre es provisional, eso no quita la importancia del trabajo que se ha realizado al interior del bosque, siempre amenazado. Uno de sus actores fundamentales, el director de los dos parques, José Villa Castillo, ofrece un recuento. Cumplimos 16 años cuando recibimos el Parque Nacional en una condición deplorable, con una historia de abandono, en un proceso de extracción masivo de madera, de carbono, por la empresa de Atenquique, cuando usaban el Parque Nacional para estar sacando madera con el pretexto del insecto descortezador. Fueron miles y miles y miles de metros cúbicos que se sacaron, porque yo estuve trabajando en Atenquique en aquella entonces, hace 30 años, cuando 160,000 metros cúbicos de madera en poco como 4 años se estuvo sacando madera, lo que empobreció el suelo del Parque Nacional. Para que tengamos una idea, 160,000 metros cúbicos contra la existencia de madera en el parque, ¿cuánto sería en porcentaje que sacaron de lo que había aquí, del carbono que había aquí? Hace 16 años yo recibo el Parque Nacional con 1% de materia orgánica del suelo. Esto es nada. Hoy, con los procesos de no cortar, de dejar el carbono, la madera en su lugar, de no tocar este proceso de los insectos descortezadores, ya lo llevamos en 10% de materia orgánica. Y también además un proceso de mucha degradación de la cuestión de la ganadería, porque aquí había ganaderos, que también llegamos con los procesos legales, pudimos sacar a los ganaderos, y es el primer parque nacional alpino de todo México, libre de ganadería. Para que tenga la gente también una idea, ¿cuántas vacas llegaron a pastar aquí antes de que se metiera orden? Tuvimos un censo de 400 vacas que pastaban libremente, pero no era solamente que pastaran, sino que había un círculo vicioso de que los ganaderos quemaban los pastos para que brotaran. Esos incendios provocaban debilidad en la masa forestal de Pinus harbegi. Y había grandes procesos de deterioro con el insecto descortezador, entonces había el pretexto del descortezador para cortar y sacar la madera. Eso lo detuvimos hace 16 años, Agustín. Entonces, lo que nos estás platicando es una historia prácticamente de rescate. Única en México. Única en México.
Fue esencial impedir las ampliaciones de los ejidos sobre la tierra federal, lo que era una anomalía. Luego se actuó contra la ganadería y se expulsaron cientos de reses que hacían inviable la reproducción del sotobosque, esencial para el sostenimiento de las especies silvestres. Aquí fue básico el control del territorio, pues evidentemente. Sí, efectivamente, hay un proceso de ampliación de ejidos, que estaban las carpetas de ampliación de ejidos ahí en la Secretaría de Agricultura, la que da la reforma agraria, en ese entonces. El primer paso histórico que dimos hace 16 años fue que nos pusimos a trabajar en el programa de manejo del Parque Nacional Nevado de Colima. Fue el primer programa alpino en México, publicado en el Diario Oficial el 14 de diciembre del 2009. Es un paso histórico donde sentamos las bases de la conservación del Parque Nacional. Ese fue el primer paso. El programa de manejo. El programa de manejo, pero aquí en el territorio ustedes dieron golpes de autoridad, evidentemente. Así es. El programa de manejo permitió, la publicación del Diario Oficial de la Federación permitió detener los procesos de ampliación de los ejidos. De tal manera que el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima es propiedad federal. Es único en México, porque nos adelantamos a los procesos de ampliación de los ejidos. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, los ejidos quedaron afuera. Ese es un hecho histórico. Quedó delimitado el parque. Sí, así es, sí. Okay. Y el siguiente paso, entonces, ya el control total de la ganadería. Del territorio. Una vez publicado el programa de conservación y manejo del Parque Nacional, dice, prohibida la ganadería. ¿Sí? Entonces, con ese proceso nos fuimos a Profepa. En aquel entonces agarramos un lote de vacas, un hato ganadero, identificamos al propietario, denunciamos y Profepa ordenó la salida de la ganadería. Único parque nacional en todo México libre de ganadería. Fue un proceso que tuvo sus riesgos y sus accidentes, ¿no? Muchos riesgos, pero lo logramos con mucho orgullo. ¿No hay un encono desde entonces hacia el parque por parte de esos propietarios afectados? No, porque no pudieron acreditar, primero, el proceso jurídico, no pudieron acreditar la posesión del terreno, estaban ilícitos. No pudieron acreditar el cambio de uso de suelo, de forestal a ganadería, y no pudieron acreditar el permiso de Zagarpa para agostadero. 3 documentos fundamentales jurídicos que no pudieron acreditar ante Profepa, y Profepa ordena la salida de la ganadería. ¿Cuándo se culmina el proceso de la salida de la ganadería? 2010. Prácticamente el año siguiente del programa. Sí, fue muy rápido, aceleramos el paso y logramos la culminación de la salida de la ganadería en el Parque Nacional. La responsable de proyectos especiales de los 2 parques, la bióloga Libertad Arredondo Amezcua, experta en ecología de alta montaña, destaca la singularidad de los procesos bióticos entre el descortezador y el Pinus harbegi, el pino que alcanza mayor altura sobre el nivel del mar en todo el planeta. En este parque, gran parte del trabajo que se realiza tiene que ver con el mantenimiento de procesos biológicos y de procesos evolutivos. Y en ese sentido, como puedes ver en esta zona, el parque es un mosaico de colores, un mosaico de biodiversidad y un mosaico de procesos biológicos. Tenemos aquí reflejado el proceso de interacción del bosque de Pinus harbegi con un habitante natural de estos bosques, que es el descortezador, que es un insecto que ha evolucionado, relacionado, interactuando con estas especies de pináceas, y que genera el proceso natural de regeneración del bosque. ¿Cómo sucede esto? Lo que ocurre es que al interactuar con el pino y generar la muerte del arbolado, desencadena una cantidad de procesos naturales. Por ejemplo, inyecta un hongo que degrada la madera de una manera más rápida que si el árbol muriera por otro proceso natural. Y entonces tenemos de manera natural el regreso de los nutrientes al suelo a partir de esta interacción. Otro tipo de interacciones que se desencadenan en esta relación descortezador-pino tienen que ver con cadenas de alimentación. El descortezador pone sus larvas en el árbol muerto y muchos animalitos, desde insectos hasta aves, se alimentan de estas larvas y de las larvas de otros animales que llegan a colonizar estos troncos muertos.
Entonces, por esta razón, este proceso natural se considera estructurador de los bosques y en este caso podemos observar en esta ladera este proceso natural de mortandad y de regeneración, y abajo tenemos ya el crecimiento de árboles pequeños que en estos claros que se abren pueden establecerse adecuadamente, porque el Pinus hardeggi requiere de cierta cantidad de luz para establecerse. Es una especie pionera, se les llama a estas especies que requieren de luz para establecerse, a diferencia, por ejemplo, del oyamel, que es una especie de bosque cerrado y que requiere de sombra, requiere de cierta humedad para establecerse. El Pinus hardeggi es una especie pionera. Entonces requiere de este arbolado abierto para poder establecerse, y la reforestación que hacemos en este parque es exitosa porque tenemos también estos claros generados por la mortandad natural de los árboles vía descortezador. Este es uno de los paisajes más icónicos de México, al grado de que si yo no le digo que este es el Picacho del Parque Nacional Nevado de Colima, creo que usted no necesita recibir la información. Paradójicamente, mientras esta área era devastada históricamente por las madereras y por la ganadería, la gente siempre identificó este espacio de alta montaña, al grado de que siempre que había una nevada, los habitantes de Ciudad Guzmán, los habitantes de Colima, los habitantes de Guadalajara acudían en masa a tratar de disfrutar algo que también es un regalo que la naturaleza aquí nos da en una región tropical. Justamente la posibilidad de ver nieve, de disfrutar, de jugar en la nieve, que es una de las cosas que curiosamente al mexicano común le atrae más. Ahora que se ha dado el proceso de restauración y de protección, el valor por fin parece que se empieza a entender. No estamos hablando entonces solamente de un Picacho que es espectacular, al grado que muchos alpinistas del mundo vienen aquí a atacarlo, a conquistarlo, porque les parece muy interesante este peñón enorme que está hasta 4.260 metros sobre el nivel del mar y desde el cual se dominan muchos cientos de kilómetros de los alrededores y se puede atisbar fácilmente el Océano Pacífico. No solamente es eso, es el valor de sus bosques, es el valor de estar en la alta montaña, que es, como hemos podido documentar en este reportaje, espectacularmente diverso, pero además es una isla evolutiva, lo cual significa que si esto se nos va, desaparece totalmente de la faz del mundo. Por eso el proceso de educación y de conocimiento ha sido particularmente valioso. Tenemos que apreciar no solamente el paisaje, las peñas, sino el bosque, los árboles y sus habitantes para lograr construir un proceso de protección que nos garantice, si no para siempre, porque sabemos que la naturaleza puede cambiar de idea, por lo menos que los humanos abonemos para que en la medida de la escala humana esto lo vean nuestros hijos, nuestros nietos y muchas generaciones más adelante. México contiene 50% de especies de pinos del mundo y cerca de 33% de encinos. Se estima que los bosques templados contienen cerca de 7.000 especies de plantas. Son comunidades siempre verdes. Se trata de los bosques con más alto valor comercial, pues el pino es la madera que predomina en el mercado nacional. Estos bosques se distribuyen en Baja California, a lo largo de la Sierra Madre Occidental y Oriental, en el eje neovolcánico, la Sierra Norte de Oaxaca y en el sur de Chiapas, en altitudes de entre 2.000 y 3.400 metros. Ocupan actualmente el 16% del territorio mexicano, es decir, 323.300 kilómetros cuadrados. Se desarrollan en zonas con temperaturas promedio entre 12 y 23 grados
grados Celsius, aunque en invierno la temperatura puede llegar hasta por debajo de 0 grados. Son ecosistemas de subhúmedos a templado húmedos, con una precipitación anual de entre 600 y 1000 milímetros. Crecen sobre suelos muy variados, desde limosos a arenosos y moderadamente ácidos, por lo general con abundante materia orgánica y hojarasca. Retienen el agua de lluvia, facilitan que se infiltre al subsuelo y se recarguen los mantos acuíferos. Disminuyen la erosión al reducir la velocidad del agua y sujetar la tierra, y reducen el riesgo de inundaciones. El principal impacto ha sido la tala de grandes extensiones para el desarrollo de la agricultura, industria maderera, obtención de locote. Además, también se han utilizado para el pastoreo extensivo. Son afectados por incendios forestales, cambio de uso de suelo para agricultura o ganadería, cacería de subsistencia y tráfico ilegal de fauna. Están amenazados por el cambio climático. Se calcula que se han perdido 27% de los bosques de coníferas y de encinos del país. El aprovechamiento forestal no sustentable, la tala ilegal, los incendios, el reparto agrario y el fomento agropecuario fueron los factores más importantes de destrucción del bosque. El Nevado de Colima pertenece a la primera generación de áreas naturales protegidas modernas de México, pues su primer decreto data de 1936. La principal amenaza actual que enfrenta es la expansión de la frontera de las plantaciones aguacateras. ¿Por qué es tan importante que el ser humano no intervenga, sino para restaurar los procesos evolutivos? José Villa Castillo narra su experiencia como director del parque y el modelo de siembra de carbono que ha detonado como un experimentado y reconocido viverista. Algo importante del decreto de Miguel Ángel de Quevedo y del presidente Lázaro Cárdenas del Río. En 1936 decretan el Parque Nacional. Lo decretan para la conservación perpetua de sus recursos naturales y su fauna comarcana. Eso fue en 1936. Conservación perpetua. Eso en 1859 Darwin y Wallace lo denomina como evolución y selección natural. Y en 1936 Miguel Ángel de Quevedo lo denomina como conservación perpetua. Esto es no meter la mano, de manera tal que todos los procesos evolutivos en el Parque Nacional se deben de respetar, incluyendo el insecto descortezador. Y ese es otro hecho histórico en todo México. Ahora explícanos por qué un elemento de los procesos naturales llega a ser estigmatizado como plaga por la industria forestal e incluso por la autoridad. Claro. La denominación de plaga en la ley dice que aquel bicho que ponga en riesgo a los productos forestales. El Parque Nacional no es un producto forestal. Es una plaga cuando afecta una plantación, un proceso silvícola, un programa de manejo forestal, pero aquí en el Parque Nacional por ley no se puede imponer un programa forestal. Eso se tiene que definir en el decreto y en el programa de manejo, porque hay componentes de la conservación de la biodiversidad, que es el fundamento del Parque Nacional, y gran cantidad de aves, como pájaros carpinteros y búhos, por citar unos, viven y dependen de los árboles muertos que dejan los insectos descortezadores, y para eso fue decretado el Parque Nacional, para la conservación perpetua de sus recursos forestales y su fauna comarcana. Es decir, que los procesos silvícolas de las leyes forestales no aplican en el Parque Nacional. Pero es una lucha que todavía se está dando. Todavía se está dando. Considera que los instrumentos necesarios para gestionar el parque ya existen. Tenemos los instrumentos jurídicos, Parque Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima, y la incorporación del Oyamel y la colaboración de los ejidos y comunidades para que esto así pase a nivel... Es un proceso de manejo modelo a nivel México. El Pinus Harvey es campeón de las alturas. Cuando Villa arribó al parque, había 1,500 hectáreas deforestadas con cárcavas de nivel 3 y 4. No había micorrizas ni capa orgánica y se optó por construir un proyecto de inyección de carbono. Un parque nacional abandonado, un parque nacional deforestado. La situación del Harvey aquí en el Parque Nacional era extremadamente crítica.
Teníamos procesos erosivos de más de 1.500 hectáreas de pérdida total de áreas ganaderas de Járvegui, en áreas de bosque alpino de Járvegui, totalmente deforestadas con cárcavas de tercer, cuarto nivel. Tenemos la evidencia de fotografías, el trabajo titánico que hicimos para cicatrizar todas estas heridas. Fue cuando nace el proyecto de alta tecnología, único en México, de este vivero forestal, único en México, que tiene tecnología de Alemania y Austria. Descríbenos el proyecto, ¿por qué es exitoso? Es exitoso porque, como mencioné, a raíz de la pérdida de materia orgánica no había capacidad de regeneración. Al no haber materia orgánica no hay nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, por citarte algunos de los elementos minerales que se nutre el árbol. Es la comida del árbol, además de la fotosíntesis, agua, fotosíntesis y minerales, y materia orgánica. El problema de la degradación de estas montañas era una pobreza biológica, las micorrizas. ¿Sí? Al no haber capa orgánica, no había capacidad de regeneración. Este proyecto nace con la visión de inyectar carbono. Estos contenedores voluminosos son diseño aquí del Parque Nacional. Estos contenedores los diseña su servidor y es un parteaguas en la producción forestal de alta calidad en México. No hay otro vivero en México que tenga este diseño y esta visión de la calidad de árbol. Si el público puede conocer un poco del tema, los viveros oficiales producen los árboles muy chiquititos, en charolas. Son árboles muy chiquititos. Bueno, esos árboles chiquititos los traíamos de viveros oficiales y los plantábamos. Y la sobrevivencia era nula. Surge este vivero hace 16 años. Tenemos 3 viveros con esta calidad de planta. Este es el vivero más grande del Parque Nacional. Este es un vivero de 20,000 individuos. Hay otros 2 viveros con 10,000 individuos. El volumen del contenedor, el diseño del contenedor. Esa es una innovación en México. El uso de material local es corteza de pino, compostada. Y el principio epigenético. La epigenética es que el medio ambiente, el entorno, es el que determina que se expresen los genes. Para epigenética es que estos árboles tienen que estar en el sitio donde son. La epigenética tiene que ver con la temperatura. Estos árboles tienen que crecer en su entorno epigenético, en su entorno climático. Así estos árboles tienen que tener un promedio de 18 grados de temperatura anual y tienen que tener frío. Cuando en los viveros oficiales se producen estos árboles a 40 grados centígrados, eso no es epigenética. Claro. Y llegan con procesos de desajuste fisiológico y se mueren. Aquí tenemos una tasa de sobrevivencia del 100%. En un recorrido por el vivero, explica los secretos de la alta calidad de los Pinus Járvegui germinados allí. Todo el proceso surge en el cunero. Aquí, en este pequeño contenedor de 70 centímetros cúbicos, un pequeño contenedor, aquí hacemos la germinación del pino. Aquí pasa en este cunero epigenético, que ya hablé del principio epigenético. Ahorita está desocupado porque ya la producción de bebés, así los denominamos, los bebés ya están en crecimiento, en engorda, en el área de engorda. Entonces tenemos un proceso innovador en México, que es la germinación de los arbolitos en un cunero. ¿Por qué un cunero? Porque aquí controlamos todas las variables climáticas para los bebés. Es como una incubadora, ¿sí? Entonces de aquí parte, y de aquí el pinito sale de 6-7 meses de edad. Luego lo pasamos para acá, al contenedor de 1 litro. Y el proceso, digamos, vamos por edad. Los que salieron de aquí del cunero, en este contenedor, pasan para el área de crecimiento, que es el área de engorda. Y tenemos distintas edades y lotes. Eso es importante, porque el parque no puede tener edades homogéneas.
Entonces ponemos árboles de distintas edades. Bien. Y sobre todo evitamos las formaciones en hileras, en cuadros. Hacemos la reforestación al azar. Lo más semejante parecido a la naturaleza. Sí, así es. Estos árboles, estos pequeños bebés que fueron germinados en el cunero, pasan a esta área de engorda, aquí. Entonces estamos hablando que estos pequeñines tienen 1 año y medio de edad. Y vean el tamaño del esfuerzo, ¿sí? Del cunero. Una vez que estos pequeñines llegan a los 2 años de edad, pasan a la otra área de engorda, que son estos ya son de 2 años. De 2 años, ya 2 años y medio. Estos van a estar, este lote de 2000 árboles son los que vamos a usar para la reforestación de este año 2020 a partir de agosto. Este lote de distintas tallas que junto con aquel forman una estructura distinta en la reforestación del parque. Insumos clave: la temperatura, el agua y los nutrientes minerales. ¿Y cómo es el mantenimiento? ¿Están aquí todo el tiempo y cómo se les enriquece? Obviamente se les riega, se les da agua. ¿Cómo se les dan los nutrientes que van necesitando? El primer nutriente para comprender el proceso epigenético de este sistema moderno de producción de árboles, el primer insumo epigenético para la salud de los árboles es la temperatura. Al segundo nivel es el agua y al tercer nivel son los nutrientes minerales. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que tenemos frío y este frío hace ser saludable a estos árboles y es el filtro para llevar árbol saludable y de alta calidad al bosque, a su sitio final, donde tenemos un porcentaje del 100% de prendimiento. ¿Recuerdas cuántos han sembrado todos estos años? En 16 años tenemos un logro titánico de 280,000 árboles plantados en el Parque Nacional. Este año, con 20,000 árboles que vamos a ingresar al bosque, cumplimos una meta de 300,000 árboles. Para poder generar una alianza entre las comunidades que habitan o que tienen derechos sobre las zonas boscosas, en el caso del Nevado de Colima, como en el caso de muchos otros espacios silvestres protegidos del país, es necesario que haya un pacto entre esas propias comunidades y la autoridad que está generando de algún modo la aplicación de los programas de manejo que hacen posible que los espacios sean preservados. Es muy importante para que esta alianza sea sólida, que se aporten recursos para proyectos productivos que hagan que salgan adelante en términos económicos las comunidades. ¿Por qué? Porque los madereros y los saqueadores de recursos normalmente llegan con el dinero en mano y tratan de seducir a los campesinos, a los habitantes de las zonas, para que les permitan el acceso a su madera o el acceso a los animales y las plantas que están ahí, y esto genera a la larga un empobrecimiento que no solamente va a repercutir obviamente en el capital natural que se está preservando, va a repercutir en la misma vida de esos campesinos, de esos núcleos agrarios e indígenas que dependen de forma esencial de los recursos que les da el bosque. El recurso que les da el bosque no necesariamente es que ellos lo aprovechen de forma directa, sino que, como en el caso de esta zona del municipio de Zapotitlán, se refiere al agua, se refiere a los nutrientes del suelo, se refiere a el control de las plagas. En este sitio en que nos encontramos se llama este desarrollo Amixtlán y fue impulsado por el Parque Nacional y por el Parque de Bosques Mesófilos que coinciden con una administración y la propia comunidad de San José del Carmen, que está empujando con mucha dificultad, pero hacia adelante, esta posibilidad de hacer ecoturismo que sea amable con la naturaleza. Don José Ábalos Lino es ejidatario de San José del Carmen, un poblado enclavado a la orilla del río Armería, en Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, muy cerca de la Barranca de la Lumbre, el límite con el estado de Colima. Al interior del bosque de niebla, uno de sus 4 polígonos del parque estatal, explica la historia de conservación comunitaria que precede en 20 años a la creación del área natural protegida. Pues el bosque lo empezamos a cuidar porque antes lo estafaban muy feo, ¿verdad?
entraba aquí a Tenquique. Ándale, entraba a Tenquique y hace más o menos se juntaron unos ejidatarios, somos 140 ejidatarios. Se juntaron y dijeron que ya no le iban a vender, que no se estafara. Hace aproximadamente 29 a 30 años que se está cuidando este bosque. ¿Y por qué decidieron que era mejor cuidarlo que seguírselo vendiendo a Tenquique? Porque económicamente cualquier cosita les daban a los ejidatarios. Y dijeron, mejor que se cuidan los animales. ¿Usted recuerda la época en que entraba aquí a Tenquique, cómo dejaban el bosque, cómo era el trabajo de ellos? Hace como 35 años, 35. ¿Y que lo pelaban feo al bosque? Sí, no, había muchísimo cote, el cote ya no hay. Me dijeron que también había oyamel, ¿verdad? Oyamel también. Se extinguió. Se acabó, casi se acabó. Ahí para arriba hay 2, 3 nada más, para lo alto del volcán. Pero no, se acabó, ya no resucitó. ¿Y este bosque por qué ustedes lo consideran valioso? Más allá del tema del dinero, ¿qué servicio les da el bosque a ustedes? ¿Por qué es valioso para ustedes? Bueno, pues por el aire puro, más que nada. El agua, se conserva el agua. Ahí, de aquí, de este bosque, hay agua en San José del Carmen. Todas las rancherías, de aquí, de este bosque, sale el agua para abajo. Ustedes tienen este bosque, pero tienen abajo también tierras productivas, supongo. Sí, tenemos tierra. ¿Qué es lo que se dedica a la tierra allá abajo? Maíz, frijol, partes, también caña. Con la creación del parque en 2009 se alcanzaron apoyos que consolidaron el proyecto. La gente luego dijo, pues empezaron pues, a venir apoyos de parte del Parque Estatal. El señor Pepe Villa nos ha ayudado mucho aquí. Nos ha bajado proyectitos para las brechas, para muchas cosas. Para las cabañas nos ha ayudado también. Y la gente pues está bien, están contentos con... Digamos que si ustedes ya lo protegían, ya le están sacando una ganancia al haberlo metido dentro del polígono del parque. Sí, en la forma de que les dan trabajo a la gente. Bajan proyectitos y la gente se viene a trabajar, a limpiar las carreteras, a desmontar las partes feas. Este es un sendero que se supone que los turistas vienen a visitar para reconocer la importancia del bosque mesófilo de montaña. ¿Ustedes les sirven de guías a los turistas? Sí. ¿O cómo opera esto? Sí, vienen estudiantes o viene gente de afuera, extranjera, y nosotros los guiamos, porque ya tenemos el mapa de aquí. ¿Y qué les platican a la gente? Platíquenme un poquito qué le dicen a la gente cuando viene a visitar el bosque. Pues que vean cómo se está protegiendo este bosque. Si ven que alguien a un árbol trozado, no lo hay. Los animales se están cuidando, hay mucho animal. ¿Qué animales hay? Venado, armadillo, tejones, no, distintos. Hay un animal que se llama choncho, uno que se llama gallinita. Aquí hay casi de todo animalito. ¿De los de uña? De uña también. ¿Cuáles hay? Un tigrillo, pantera que le dicen. También hay 2, 3 animalillos de uña. Y aquí sobreviven y nadie los toca, ¿verdad? Nadie los toca, nadie los molesta, porque los mismos ejidatarios lo cuidan. Cuidan que no suba gente a cazar. En el pasado sí cazaba mucha gente aquí. No, hace 25, 30 años, más de ese tiempo, mataban mucho animal. Y ahorita no, se está conservando. Han venido estudiantes de la universidad, de varias partes, traen para grabar. Y han visto mucho animal. A lo mejor el biólogo Pepe Villa ha visto esos que han grabado, todos esos animalitos. Sí. Y han salido bastante animal, que otros bosques no lo tienen. Una de las principales líderes del proyecto es la señora María de la Luz Cortés Reyes, nacida en los años 50 y que hoy coordina la atención del complejo de cabañas de Amixtlán. Cuando yo era chiquita había clases del gobierno estatal para las niñas. Y para los niños había clases de pago. El sacerdote organizaba a la comunidad y le pagaban a una persona para que le diera clases a los niños, hombres. Y a las niñas, era una maestra que nos daba, pero era estatal. Eso era educación. ¿Cómo era el tema de cuando se enfermaban o las vacunas? Cuando eran las vacunas, venía la campaña y la corretiza de niños a esconderse por las huertas y por todos lados. Sí, venían de fuera y a vacunar a los niños.
¿Y qué pasaba cuando había un picado de alacrán o algún accidentado? Lo curábamos como se podía o lo llevaban a Colima hasta que aquí no se aliviaba, ya lo llevaban. O si estaba muy grave, pues ya lo llevaban. Porque estaban muy aislados, ¿verdad? No había estas carreteras que estamos viendo ahora. No. ¿A qué tanto estaba de distancia en tiempo Colima? Como 6 horas. 6 horas. ¿Y en qué se iban? Había un carro, es que había burros que le nombraban, pues, ¿qué será? Cada 20 metros, 25 metros. Entonces, eran, pues, carros... ¿Jalados por los burros? No, autos ya era... motor, digamos. Ya era de motor, pero eran como de carga, como de esos carros rabones que son ahora. Sí. Solo tenían capacete. ¿Ya se dedicaba a la región a la siembra de la caña? No. Aquí se cultivaba maíz y frijol y café. Era lo que más se cultivaba. Y calabaza, también se vendía mucha calabaza. Jamaica. La caña tiene como unos 40 años, 35, 40 años. No tiene tanto. Como cultivos más tradicionales, porque supongo los comercializaban, ¿no era para comer aquí? No, era para vender. Para vender. Sí. ¿Y dónde los vendían? ¿También en Colima? Sí, pero la gente venía y se llevaba la cosecha casi por nada. Pagaban Ahora, más barato. Ustedes están cerca del río. ¿El río era una opción para comer? ¿Había peces? Sí, había muchos peces, chacales, cangrejos. Es que aquí se da todo. Nosotros, en tiempo de que entran las aguas, la gente va a los pescados, ahorita ya no, pues ya no sirven, pero van a los camotes, hay bonetes que van a traer y la gente que menos tiene dinero es la que va a sacar camotes y vende, y luego guajes, bonetes, eso es natural de la región, se dan solos, no los cultiva nadie, solo los vamos a traer. Y pues así vive la gente y así sobrevive. Eran historias de ríos desbordados y de incomunicación en tiempos de aguas, de movimientos sísmicos, de un volcán que suele regalarles espectáculos nocturnos en la quietud de la noche. Cuando era época de lluvias, ¿no se ponía más difícil la comunicación cuando usted era pequeña? Sí. ¿Qué pasaba? ¿No podían pasar por los Cuando vagos? No, pues el río Lumbre se desbordaba y durábamos hasta una semana o 2 semanas incomunicados. Llegaba el carro hasta allí y caminaban 1 kilómetro a veces o más o a veces menos al otro carro que quedaba de aquel lado. ¿Y no era peligroso de repente con mucha agua? Sí. No, con mucha agua no, pero con muchas piedras y el camino muy feo. Porque el río Lumbre es un río que no tiene mucha corriente de agua todo el tiempo. Solo viene mucha agua cuando llueve, por las avalanchas, dice la gente. Entonces sí hace muchos destrozos y todo, pero no corre mucha agua. ¿Y eso sigue pasando ahora o los puentes y la carretera ya están...? No, el puente ya nos favorece de eso. ¿Pero desde cuántos años? ¿Unos 15 quizás? Cuando 20? mucho, 15 si acaso. Sí, porque yo recuerdo haber venido, por ejemplo, cuando fue el terremoto en el 2002, que en Colima hubo mucha destrucción. Aquí también les pegó fuerte en la zona, ¿verdad? Sí. Eso también quiero preguntarle. ¿Qué tanto hay ese tipo de eventos como terremotos o el tema también de vivir al lado de un volcán? No tiene nada que ver. El volcán se porta mal donde quiere y en San José no le tenemos miedo al volcán. ¿Nunca les ha ido mal con el volcán? No. Salvo lluvia de ceniza, quizás. Pues sí, pero no nos pasa nada. ¿Y usted cuando era niña que veía el volcán, lo veía activo y le preguntaba a sus mayores qué era el volcán o por qué era el volcán? Era lo más bonito que te podía pasar. Esperábamos que se hiciera noche para ver el volcán, que se ponía como un castillo así, bien bonito, forradito de fuego. Oiga, y siempre está activo, o sea, sí, eso suele regalárselos todo el tiempo. Sí, es que a nosotros nos enseñó una persona que sabe. Al volcán no le tengan miedo mientras se esté echando fumarola, mientras se esté derramando lava, no le tengan miedo. Cuando
pero siempre obsérvenlo. Cuando vean que el volcán ya tiene 2 meses, 3 meses, no echa ni un humito, ni una fumarola, vayan agarrando viaje, algo va a pasar. Pero mientras no pase eso, no pasa nada. ¿En qué año nació usted, señora? En 1952. Desde entonces, ¿cuántos eventos más o menos movidos les ha dado el volcán? ¿En terremoto? ¿O en exhalaciones o No, lluvia pues de ceniza? Muchos. No, lluvia de ceniza nomás, fuerte nomás una. La de 2015. Nomás esa. Las demás es cenicita que amanecen las hojitas así, blanquitas. ¿Y llega a moverles la tierra cuando se pone enojado? Pues se mueve, pero quién sabe si será el volcán o quién sabe quién será que le mueve. ¿Por qué digo el terremoto no tuvo que ver con el volcán, por ejemplo? Yo, pues no sé, yo pienso que no. ¿Y fue el único terremoto que le ha tocado a usted, el terremoto de 2002, de hace 18 años? ¿O antes también hubo otros eventos? No, el del 85 estuvo muy fuerte. Estuvo muy fuerte. Sí, el del 92 o qué fue, otro. El del 95, el que le pegó a Cihuatlán. Sí, ese estuvo, aquí pegó muy fuerte. Pero no pasó, aquí no ha pasado a mayores, así, grandes desgracias, no. En San José no. Aquí se acabó una comunidad, Tetapán, San Cristóbal, Zapotitlán, allí se acabaron, bien se acabaron, las casas se cayeron. En San José no. Ni los santos se cayeron de donde estaban puestos. Tienen buenos santos, los protegen bien. Los estábamos agarrando. Por eso no se caían. No, por eso digo, no, entonces sí pasó, pero no se cayeron casas, así 2 o 3 casas si acaso, no muchas. Con todos los asegúnes que implica ser pobre y ser indígena, doña María de la Luz Cortés asegura que el progreso hace que hoy la vida sea menos difícil que durante su niñez. Y para usted, el hecho de que esta zona por fin ya se haya comunicado, ¿ha sido algo bueno para la calidad de vida de ustedes? Ah, sí, cómo no, sí. Porque antes en la tienda no encontrábamos nosotros verdura, ni cereales, ni leche en bote, ni muchas cosas no había. Lo que sí había era alcohol y cigarros. Eso no falta. ¿Y cocas? Eso no falta. No, antes no había cocas, no. Ah, mire. Es que había la carretera muy fea y no podía venir la gente. Lo que traían en el carro pasajero que se llamaba, de jaula, allí traían y llevaban todo lo que se vendía, se consumía. Entonces, ¿usted piensa que a raíz de que se construyó la carretera, que tendrá unos 15 años que se construyó? No, la comunicación tiene más, porque de que se construyó la carretera tiene ese tiempo. Pero la carretera, la brecha que se hizo, tendrá unos 45 años. ¿Ya se comunicaban bien? Sí, sí, ya obviamente le daban mantenimiento. Sí, ya hubo mucha, era terracería, pero ya no era así tan... No tardaban tanto en salir. No, y ya no estaban los carros de jaula, ya era Ya entraban todos los camiones de servicio. Sí, ya hubo muchos carros, ya empezó a haber carros en San José, porque yo sí conocí la carreta jalada con bueyes, en San José así acarreaban el maíz, la cosecha y llevaban cosas, piedras que iban a construir una casa y así acarreaban la piedra, el adobe, el adobe, antes se construía de adobe la casa. ¿Qué tan antiguo San José? ¿Qué me puede platicar de la historia de San José del Carmen? Tendrá como unos 150 años, yo creo. ¿Que era aquí una hacienda? No. ¿O siempre fue un pueblo de...? No, en San José era un pueblo, un lugar donde era bueno para sembrar frijol, según dice la gente. El pueblo era Mazatán. Mazatán, sí. Pero hubo una enfermedad muy fuerte, entonces la gente se salieron para defenderse de esa enfermedad, según cuenta la gente. ¿Se salieron de Mazatán? Sí, los que, para acá? A San José, unos. San José. Y entonces, así empezó a quedarse una que otra gente, por eso se llamaba la Loma del Frijol. Entonces, ya que se fueron yendo otras gentes y había mucha agua donde quiera, en Mazatán no hay tanta agua y acá en San José sí había mucha agua, la gente se empezó a venir y se fueron yendo a otros lados y luego las revoluciones también ayudaron a que la gente se fuera de un lugar a otro. Porque fue muy brava aquí la guerra cristera, ¿verdad? Según dicen, sí. Que creo que hasta Zapotitlán fue destruida por los federales. Pues a todas las partes llegaba eso.
Pero usted diría que es una región pacífica ya ahora, desde hace mucho tiempo. San José es pacífico. Y mejoró entonces su calidad de vida. ¿Viven mejor ahora que cuando usted era niña? Ah, sí, 1000 veces. Mucho. La campesina advierte que incluso si la autoridad no hubiera sacado adelante el parque estatal, ellos se habrían aferrado a conservarlo, porque la destrucción del bosque es su gran enemigo. En todo, en el calentamiento, en las plagas, en todo, que no tenemos agua, que no tenemos... Estamos perdiendo todo. La conciencia primeramente. Entiendo que el ejido, por eso tomó la decisión de ya no vender el monte aquí y proteger. Sí, sí. Nosotros y ya tienen una buena cantidad de años, ¿no? Como unos 30 o más años que no se vende la madera. Entonces, cuando llegó lo del parque, ustedes en realidad ya habían empezado la conservación. Sí, ya tiene mucho. ¿Y este proyecto en particular cómo surge, cómo se gesta, quién lo propone? Porque digo, el dinero, obviamente, hubo un financiamiento público, pero ustedes se tuvieron que involucrar aquí y decidir las cosas, ¿no? Sí, es que hubo en el ejido unos ingenieros que apoyan a los ejidos, como en algunas partes van. Y ellos son los que buscaron proyectos para buscar trabajar. Y ya buscaron varios proyectos, los pusieron en la asamblea y ya nosotros, la asamblea, decidimos con qué nos quedábamos. ¿Formaron un grupo aparte, una cooperativa, digamos, para que se dedicaran aquí al...? Sí, se tenía que hacer una cooperativa, una directiva, y allí se dejó libre el que quisiera asociarse, era libre. Y ya se dio un tiempo, un plazo, y cuando ya se terminó, ya dijimos, bueno, pues ya fuimos 30 y tantos, casi 40, los que nos asociamos. Y entonces el ejido nos dio... como en renta, tenemos un acta como en renta para trabajar aquí, pero el compromiso es cuidar el bosque, no sacar ni madera, ni plantas, ni tierra. Puedes llevarte para una maceta, pero para unas bolsas y a los 8 días vienes otra vez, no se puede. O plantas, tampoco, no puedes llevar plantas, ni nada. Y a los animales los cuidan también. Ah, sí. De cacería tampoco puede ser. ¿Y ha sido eficaz esa protección? ¿Esta zona está bien conservada porque ustedes están aquí? No, somos los enemigos del pueblo. Porque quieren subir acá a cazar. Porque nos quedamos nosotros con el bosque y porque nos estamos adueñando del bosque y porque siempre algo les sirve. La gente que quiere hacer el mal lo hace. Lo que va a hacer lo hace. Pero sí es cierto, una trabita sí se les pone. Claro. Ahora, los 30 y tantos socios que me dice, ¿han jalado parejos? ¿Todos están trabajando o está desigual aquí el trabajo? No, pues yo pienso que ya quedamos como la mitad o menos. La época de Atenquique sí derramó dinero, pero fue mal usado. Hasta tenían una casa de citas, pero ese tipo de progreso como que no, advierte. Sí, hasta una casa de citas pusieron y la fuimos a correr. Pero ese dinero no sirvió para progresar. ¿Usted qué piensa? Pues yo pienso que sí. Sí, yo fui una de ellas y por eso no me quieren las gentes, porque no, oye, ¿cómo pues? Tanto progreso como que no. Ahora, el pueblo, en comparación con esas épocas que aunque fluía el dinero, pues no tenía como bases para el desarrollo, o ahora está mejor la vida. ¿Usted qué piensa? Sí, está mejor porque ahorita nosotros estamos trabajando la caña y en eso nosotros tenemos la cosecha cada año y allí pues ya se ayuda uno con eso. Pides prestado, pagas y... Y aquí no está dando mucho aquí, más bien para mantenerse, para empleos. Los proyectos nada más es para irse manteniendo y como... Tenemos que subir agua, como ahorita tenemos que pagar porque nos traigan agua en tinacos, en todo en eso. pipa, digamos. Sí, entonces pues no queda mucho. Ha sido difícil lograr el éxito del núcleo ecoturístico de Amixtlán. Hay demanda, pero hay precariedad en algunos servicios. Y aunque muchos vecinos los critican por no vender el monte, los ejidatarios están seguros de que conservar es lo correcto. Que no piensen nada más en la talega de dinero que van a recibir, no, en lo que puedo hacer, que se quede para mañana.
Además que sientan que es suyo, ¿no? Pues sí. Porque lo que es suyo se protege, ¿no? Pues es que es mi mundo, es mi vida, es mi casa, es mi tierra, es algo mío que lo debo de cuidar. Y pasando sobre los vecinos de acá y de acá y de acá nos dicen cosas que no nos agradan, pero yo lo pienso y lo hago. No debo cuidar, debo talar el bosque porque debo aprovechar esa madera que me están dando y se va a podrir, y si no la utilizo, pues se va a desperdiciar. No se va a desperdiciar, me está sirviendo. Claro. Y entonces, pues que no sabemos pensar y que no sabemos vivir y que no sabemos aprovechar. Bueno, pues aprovecha, tú que sabes. Nosotros nos quedamos así. Don José Ábalos reconoce la importancia de la economía y el papel de los jóvenes para que haya un futuro. Confía en que este no es sombrío. Sí hay pobreza, pues, pero no que digamos así, porque hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Toda la gente siembra maíz, todo se da bien porque son tierras muy fértiles. Sí. ¿Y viven entonces de lo que les da la tierra o tienen que salir a trabajar también? No, toda la gente vive de lo que les da la tierra. Ahora, una cosa que pasa mucho con los proyectos, de repente son ustedes los señores, las personas que ya tienen más de 50, los que toman el control de los proyectos, pero no siempre los jóvenes están interesados en seguir con ustedes. ¿Qué va a pasar a futuro? No, sí hay jóvenes. Sí hay jóvenes. Sí hay jóvenes, sí. A veces, sábado y domingo vienen muchos jóvenes. Estudiantes de ahí de San José vienen a hacer sus tareas. Los hijos, los nietos de ustedes también están metidos en esto. Hijos y todos vienen para acá. Sí, entonces, sí. ¿usted cree que esto sí tiene futuro? Porque ellos van a traer el relevo alguna vez, ¿no? Sí, porque ellos van viendo, pues, les platica uno por qué estamos cuidando, de dónde va la agua. Entonces ellos ya se van fijando. Ahora, ¿cómo les va en términos económicos con el proyecto que tienen de cabañas de Amixtlán? Pues hay más o menos, no digamos que bien, pero estamos cuidando el bosque y estamos agarrando un poco. ¿Qué necesitarían para que viniera más gente y ustedes tuvieran más derrama? Pues hacer más publicidad, que pues invitar a más, a que vea nuestro bosque la gente, ¿verdad? Muchas veces la gente no se anima a venir a estos lugares de México porque se siente insegura, piensa que hay delitos y problemas. ¿Cómo es la vida en ese sentido? Aquí no hay eso, porque en otras partes se oye que la delincuencia y todo eso pues afecta, ¿verdad? Pero aquí no, hasta eso, aquí no. Entonces la gente que venga va a encontrar un lugar en paz y va a poder pasarse muy tranquilo su visita. Ha venido gente y es lo primero que nos preguntan, oye, ¿y la delincuencia aquí? No, aquí tranquilos, aquí no hay nada de eso. Libertad Arredondo, encargada de proyectos especiales de los parques del Nevado de Colima, destaca esa importancia crítica de los bosques que defienden en Amixtlán, en Huescalapa o en Zapotitlán, los servicios ambientales. De los servicios ambientales, en particular el agua, también las proyecciones climáticas para México son de sequía. Entonces estas zonas altas que proveen agua a las regiones son fundamentales para la subsistencia de la población. También en cuestión de regulación climática, las montañas juegan un papel fundamental para los procesos de regulación climática de la región donde se encuentran, y por eso es fundamental conservar los ecosistemas de montaña de cara al calentamiento climático y de cara a los servicios ambientales que nos proveen. Si usted hubiera venido a esta zona en el año 2000, se habría encontrado un paraje desolado tras muchas décadas de explotación irracional de un recurso que se suponía no debió nunca haberse tocado. ¿A qué me refiero? Desde el año 1936 existe un decreto de protección para el Parque Nacional Nevado de Colima. No obstante esto, esta zona en el año 2000 estaba invadida por ganadería y sobre todo tenía un uso forestal por parte de la papelera Atenquique. Lo que vemos 20 años después, ya en el año 2020, es lo que usted puede ver en esta ladera reflejado. Estas obras que se hicieron para retener la erosión. Obviamente estamos en una zona muy alta, estamos muy cerca de los 4,000 metros sobre el nivel del mar, y aquí hay procesos erosivos muy agresivos. Hubo que ayudarle a la naturaleza para ir reteniendo lo poco de suelo que quedaba y generar el sustrato con el cual era posible que prosperaran los pinos que usted ve aquí, incipientes, pero que son fruto también de muchos años de trabajo. Es lo que vimos también con el tema del vivero que se tiene aquí en el Parque Nacional. Esta es la parte en la cual ya se tiene el resultado del trabajo paciente, de haber generado una planta
fuerte muchos años y que va a poder sobrevivir un entorno que para nosotros es hostil, pero para la planta, para el Pinus harvegi, es el ecosistema en el cual debe prosperar. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.